Mar Adentro es el compartir de toda la iglesia, de sacerdotes, religiosos, religiosas, la experiencia de los santos y nuestros propios testimonios de vida. Mar Adentro, ven y navega con nosotros y comparte tus experiencias con el amor de los amores. Escucha a Norma Flores, Mar Adentro, todos los martes de 3 a 4 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Echaré mis redes, Señor, porque yo te amo. Echaré mis redes, Señor, porque confío y te amo. Y echaré mis redes, Señor, porque yo te amo. En la solemnidad de San Pedro y San Pablo se recuerda el martirio en Roma de los apóstoles Simón Pedro y Pablo de Tarso, y se celebra el 29 de junio de cada año. Desde los primeros tiempos del cristianismo, ambos apóstoles son venerados como las primeras columnas de la iglesia cristiana. Ellos son los fundadores de la iglesia en Roma, madre y maestra de todas las comunidades cristianas. San Pedro, pescador de Galilea, fue escogido por el Señor Jesús para ser cabeza de la iglesia al decirle: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Fue el primer obispo y se sentó en la sede romana para regir y enseñar. Como obispo de los obispos, padre y pastor, el vicario de Cristo también recibe el nombre de Papa. San Pablo fue conquistado por la gracia divina en camino de Damasco y de perseguidor de los cristianos, se convirtió en apóstol de los gentiles. Después de encontrarse con Jesucristo en su camino, se entregó sin reservas a la causa del Evangelio. Ellos sufrieron persecuciones durante su vida por anunciar el mensaje de Jesucristo. Murieron en Roma, el primero crucificado y el segundo decapitado durante el gobierno del emperador romano Nerón. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de los fieles, y la solemnidad de San Pedro y San Pablo nos invita a renovar nuestra adhesión incondicional al vicario de Cristo sobre la tierra, el Papa. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas en Cristo? Bienvenidos sean a una emisión más de su programa Mar Adentro, aquí en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Soy Norma Flores y estamos conmemorando o recordando la conmemoración de San Pedro y San Pablo que celebramos el día de ayer. Vamos a dar inicio con este programa, como siempre pidiéndole a María Santísima, que es la patrona de este programa y de nuestras vidas, que nos acompañe, que sea ella la que nos tome de la mano para que podamos escuchar lo que el Espíritu Santo quiera decirnos. Y vamos a decirle también a ella que por su intercesión, venga el Espíritu Santo, su amadísimo esposo, y que tome nuestros corazones, nuestras mentes, estos momentos en los que nosotros nos dedicamos o vamos a dedicarle este tiempo a nuestro Señor para escuchar la buena nueva, para escuchar lo que Él nos quiera comentar en este día. Vamos a ponernos en sus manos, vamos a hacer un poco de calma, un poco de silencio. A veces estamos muy atrabancados con el tráfico, con las labores del hogar, con las labores de la oficina, del trabajo. Y necesitamos a veces tomarnos un momento de respiro y pedir al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos ilumine, que nos guíe. Y van a ver, queridos hermanos, cómo todo va a fluir y va a salir de la mejor manera posible. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar,
dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. María, Madre nuestra, tú que nos acompañas siempre en todos los momentos de nuestra vida, desde los más pequeños hasta los más importantes, acompáñanos hoy en este día. Que sea tu voz la que se escuche en mi voz, que sea tu voz la que se escuche en nuestros corazones, la que llegue a nuestros oídos, la que llegue a nuestro ser, a lo más profundo. Enséñanos a ser humildes, enséñanos a ser rectos, mansos, para poder ser a semejanza tuya, portadores del Espíritu Santo y generar vida, vida en amor, vida al amor de los amores que es nuestro Señor Jesucristo. Tú nos has puesto ejemplo de cómo actuar, tú nos has puesto ejemplo de cómo proceder. Acompáñanos, guíanos, que el Espíritu Santo, que es tu amadísimo esposo, viva verdaderamente en nosotros como verdaderos hijos suyos, como verdaderos hijos del Padre, hermanos de Jesucristo y templos de su divina majestad. Acompáñanos y guíanos, oh María, y que siempre se haga la divina voluntad de nuestro Señor en nuestras vidas, en nuestros alrededores, en nuestro ser cotidiano. Gracias, mamá, bendita seas, y lleva estas alabanzas a nuestro Señor. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glorias sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, escuchábamos hace un momento en la cápsula introductoria la solemnidad de San Pedro y San Pablo que celebramos el día de ayer lunes y que pues recordamos la semana pasada también la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Decíamos en aquella ocasión que a San Juan Bautista lo recordábamos por su nacimiento, cuando generalmente a todos los santos se los recuerda por su muerte. Y es precisamente porque el nacimiento de la buena nueva, del nacimiento de la vida eterna, se da justamente después de la muerte. Entonces es por eso que la Santa Iglesia conmemora la muerte de los fieles santos, para que nosotros podamos tomar ejemplo de ellos y darnos cuenta de que la verdadera vida, la nueva vida, comienza precisamente en nuestra propia muerte. Y fíjense, queridos hermanos, que esto de el morir no es necesariamente el que nosotros tengamos que esperar la muerte física o corpórea, sino que la muerte puede darse desde un momento dado en donde nosotros podamos con nuestra voluntad poner la voluntad, nuestra propia voluntad, en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, en la voluntad de Dios, y morir a nosotros mismos, morir al pecado, morir al mundo, morir a todo aquello que pues nos rodea, que nos puede generar algún placer o que nos puede generar algún bienestar momentáneo. ¿Y por qué digo momentáneo? Porque la muerte que vamos a vivir o la vida que vamos a vivir después de nuestra muerte es vida eterna. Es vida en santidad, es vida en amor, es vida en abundancia. Y si nosotros estamos esperando a llegar a ese punto para poder vivir en plenitud, pues es una forma así como que muy lejana de pensar, o sea, muy de nuestros ancestros, muy de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. La verdad es de que ahora la Iglesia nos ha mostrado que la vida en abundancia la podemos vivir desde nuestra propia vida corpórea. No necesitamos esperar la muerte corpórea para vivir la vida eterna. Podemos vivir la vida eterna desde nuestra propia vida, muriendo a lo que nos rodea, muriendo al mundo, muriendo al pecado, sobre todo y ante todo al pecado. Si nosotros somos hijos de Dios y nos consideramos hijos de Dios, podemos llegar a tener esa vida en plenitud, tal y como la vivieron los apóstoles desde el momento en el que ellos fueron llamados a ser discípulos, apóstoles misioneros de nuestro Señor Jesucristo, tal y como lo decíamos la semana pasada. Nuestra misión, queridos hermanos, y la finalidad de este programa es siempre como que sacudir un poco esa polilla, esa telaraña que de repente dejamos crecer en nuestro interior, dejamos crecer en nuestra mente, dejamos crecer en nuestro corazón, para que podamos convertirnos en un Cristo, en una Virgen María.
podamos a través de la caridad, de la fe y de la esperanza, que son las virtudes teologales, podamos convertirnos, vuelvo a insistir, en un Cristo o en una Virgen. La idea es que nos volvamos como Cristo, ¿no? Que no va despegado de cómo, en el caso de las mujeres, en el caso de las damas, nos comportemos como María. No porque María sea María y porque Cristo sea Cristo. María siempre nos va a llevar a Cristo y Cristo siempre nos va a llevar de la mano de María. Es mucho más sencillo, mucho más fácil. Ya lo hemos platicado aquí en varias ocasiones, tal y como nos lo enseñaba San Alfonso María de Ligorio y también San Luis María Griñón de Montfort. Si nosotros nos comportamos como hijos de Dios y tratamos de asemejarnos y volvernos otro Cristo, otra María, es porque vamos a hacer siempre la divina voluntad de Dios nuestro Señor. Y que es precisamente lo que los discípulos, lo que los apóstoles, como San Pedro y San Pablo, hicieron después de haber tenido esta experiencia de amor, de entrega, de esperanza, como la vivieron de la mano de María, porque estaba María todavía en esa época con ellos, y siempre a semejanza de Cristo. Si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, queridos hermanos, en muchas cartas de San Pablo, inclusive en las epístolas de San Pedro, en los mismísimos evangelios, vamos a darnos cuenta cómo se comportaban los apóstoles, cómo tuvieron ese encuentro con Cristo cuando escucharon su llamado. Recordemos que cada uno de los apóstoles fueron llamados a la conversión, fueron llamados a ser personas nuevas, fueron llamados a morir a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Recordemos que San Pedro era pescador, igual que su hermano. Igual que su hermano, igual que Juan y que Santiago, igual que todos ellos eran pescadores, y ellos dejaron todo. Dejaron su vida, murieron a su vida. San Pedro, dice la tradición de la iglesia, que inclusive dejó esposa e hijos con tal de seguir a Cristo. Entonces, si nosotros tomamos esa idea y esa forma de ser de los apóstoles, por supuesto que podremos vivir ya desde ahorita en esta tierra, en este tiempo, en este instante de la vida eterna. Precisamente la Iglesia nos propone que nosotros seamos también discípulos misioneros, y para ser discípulos misioneros siempre tiene que haber un apostolado. Es decir, siempre tiene que haber, el discípulo, lo decíamos también la semana pasada, va a tener un seguimiento de escucha, de aprendizaje, para poder después convertirse en apóstol, que es decir, el apóstol es aquella persona más querida, más entrañable, más allegada a Jesucristo nuestro Señor, para que después Él, ya una vez que nosotros hemos estado conviviendo, transformando nuestras vidas, podamos entonces convertirnos en misioneros, es decir, en llevar la buena nueva. Cuando Jesucristo parte hacia el Padre, cuando Él regresa a la casa del Padre después de su pasión, muerte y resurrección, los apóstoles se convierten en misioneros porque continúan con la misión de Cristo. La misión de Cristo no termina, queridos hermanos, en la pasión, muerte y resurrección. La Iglesia nos ha propuesto durante mucho tiempo que la continuación de la misión de Jesucristo continúa con la Iglesia peregrina, es decir, con nosotros. Continuó con los apóstoles después de la muerte, cuando reciben del mandato de Jesús: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñen a cumplir todo lo que ustedes han aprendido. ¿Qué aprendieron? Aprendieron todo lo que vivieron con Jesucristo durante sus 3 años de vida pública. Fueron 3 años muy arduos, muy firmes, muy densos de tanto aprendizaje. 3 años en los que los apóstoles, desde San Pedro, San Juan, Santiago, Judas Tadeo, Judas Iscariote, todos ellos aprendieron durante esos 3 años cómo debe de ser la verdadera vida de cada persona, de cada cristiano, de cada ser que se quiere creer en hijo de Dios. Es la forma en cómo debe de trabajarse, en cómo debe de vivirse, ¿sí? Tal y como nos lo enseñó Jesucristo. Entregar su vida, entregar amor, dar consuelo, aliviar las dolencias, aliviar las enfermedades,
Las enfermedades no son otra cosa más que dolencias. Muchas de ellas son físicas, pero hoy en nuestros tiempos, queridos hermanos, sabemos que las dolencias, más allá de ser físicas, porque muchos de ellos las tienen las dolencias físicas, también son dolencias emocionales, dolencias espirituales, mucho y sobre todo dolencias espirituales. ¿Por qué dolencias? Una dolencia es una carencia de salud, carencia de bienestar, y una dolencia espiritual es la carencia de Dios. Y precisamente por eso nosotros en estos tiempos, en estos signos de los tiempos que nos tocó vivir, somos nosotros los que debemos, como misioneros, transformar nuestra vida, como dice el eslogan de Mundo Católico, construir la civilización del amor y transformar las vidas de las personas que nos rodean. Esa es la misión que Jesucristo le dio a cada uno de sus apóstoles. Esa es la misión que le dio a cada uno de sus discípulos. Esa es la misión que nos da a cada uno de nosotros. Si te dices católico, si te dices cristiano, hermano, hermana, estás siendo llamado por Dios nuestro Señor a través de Jesucristo, por manos de Mamá María, a ser una persona que ayude a los demás a transformar sus vidas, a aliviar sus dolencias, a aliviar sus carencias de amor, carencias de afecto, carencias inclusive puede ser de salud física si te dedicas a la medicina. Pero y sobre todo es dedicarte a salvaguardar a la integridad del ser humano y a dar amor a nuestros hermanos para que ellos dejen de tener esa carencia espiritual. La carencia espiritual, queridos hermanos, no es otra cosa más que la ausencia de Dios. Tantas cosas que hoy en nuestros tiempos se están dando, que de verdad nosotros como cristianos católicos de repente ya no sabemos ni cómo actuar, ni cómo manifestar, que la misma humanidad se está encaminando a su propia perdición. El estar legislando cosas que son verdaderamente ilegislables. El estar permitiendo cosas que son verdaderamente impermisibles. Nosotros como cristianos católicos debemos transformar la vida de esas personas que tienen ausencia de Dios y que por tanto quieren hacer su propia voluntad y no hacer su voluntad a la divina voluntad de Dios. Y fíjense, queridos hermanos, que con esto quiero comentarles que así como en los tiempos de Jesús, así como los tiempos de San Pedro y de San Pablo, recordando y reflexionando sobre la solemnidad que celebrábamos el día de ayer, así también nosotros tenemos que comportarnos el día de hoy. Si nosotros analizamos la solemnidad que celebramos el día de ayer, si fuiste a misa, si tuviste la cautela y la sensatez de ir el día de ayer a misa, seguramente escuchaste de tu sacerdote, de tu párroco, de la persona que ofició la Sagrada Misa, una liturgia a la palabra, lo que hayas vivido el día de ayer en esta solemnidad. Seguramente escuchaste que San Pedro y San Pablo son recordados como los propagadores de la fe. San Pedro es llamado inclusive por el mismo Jesús, lo vamos a escuchar ahorita en unos momentos en el Evangelio, por el mismo Jesús fue llamado Pedro, él se llamaba Simón, y fue llamado Pedro porque le dijo Jesús que sobre esa piedra edificaría su iglesia. Jesús no vino a escribir la Sagrada Escritura. Las personas contemporáneas, las personas de su época, son las que escribieron la Sagrada Escritura, recordando y conmemorando y plasmando en una hoja las vivencias y todo lo que hizo y vivió Jesús en su época. Sin embargo, nosotros decíamos hace un momento, somos continuadores de lo que Él nos ha enseñado. Nosotros no nos podemos quedar únicamente con lo que las Sagradas Escrituras nos han puesto de manifiesto como los hechos históricos de Jesús, ¿no? O como los hechos de los apóstoles, o como los hechos que vivieron y que nos recuerdan cada uno de ellos en las cartas que se mandaban entre las propias comunidades. Nosotros somos continuadores de la historia de la salvación en nuestro tiempo, en nuestro espacio, en nuestra época, con nuestras costumbres, con nuestras ideas, con lo que nosotros tenemos en estos momentos, inclusive con la misma tecnología. Nosotros seguimos construyendo una civilización del amor. Nosotros seguimos construyendo y seguimos escribiendo el Evangelio cada día en nuestras propias vidas.
Si nosotros tenemos conciencia de eso, queridos hermanos, entonces podemos convertirnos no solamente en un San Pedro, un San Pablo, sino inclusive en un Cristo, en otro Cristo. Y lo decía el mismísimo San Pablo, que nosotros estamos llamados a ser otros Cristos. Cristo es aquella persona que ha transformado la vida de los que les rodean. Vamos a seguir reflexionando sobre esto, queridos hermanos, porque es muy importante. Cómo poder transformar nuestras vidas para poder transformar las vidas de los demás, la vida de los que nos rodean. Vamos a ir a una brevísima pausa. Estamos aquí en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, márcale 6725-0428, 6725-0428, o coméntanos lo que piensas acerca de este programa y del contenido de Mundo Católico a través de Facebook, de las redes sociales, en Radio Cronos. Nos buscas como Radio Cronos. Acuérdate que Cronos es con CH. Vamos a ir a una brevísima pausa. No te vayas. Estamos en Mar Adentro. Muchas gracias por continuar con nosotros, queridos hermanos. Estamos aquí en Mar Adentro, en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Estamos reflexionando, queridos hermanos, acerca de la solemnidad que celebramos el día de ayer de San Pedro y San Pablo. Voy a dar lectura, queridos hermanos, si tú me lo permites, hermano, hermana, voy a hacer lectura del Evangelio que escuchábamos el día de ayer. Y vamos a poner muchísima atención porque este Evangelio nos va a enriquecer mucho nuestra reflexión del día. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás,
porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, queridos hermanos, que decíamos en el bloque anterior que nosotros debemos de transformar nuestra vida para poder transformar la vida de los demás. ¿Y qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? En primera instancia, queridos hermanos, es reconocer quién es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios no es nadie más que Jesucristo. Jesucristo a nosotros nos da la filiación divina, es decir, gracias a Él, gracias al amor que Él nos manifestó durante su vida pública, gracias a la esperanza que nos ayudó a transformar nuestras vidas, ayudó a transformar las vidas de sus contemporáneos. Recordemos tantos pasajes que nos muestra la Sagrada Escritura. La mujer pecadora, ¿no? Aquella que fue perdonada porque iba a ser apedreada por su comunidad por haber sido encontrada en adulterio, la mujer adúltera. Muchos otros también que fueron sanados, inclusive físicamente, como el parapléjico, totalmente cuadrapléjico, que fue bajado por sus amigos del techo donde estaba Jesús, de la casa donde estaba Jesús predicando. Tantos muchos otros, el mudo, el ciego, el tullido, todos aquellos enfermos. Él, a través de su amor, que transformó la vida de los demás, nos transformó también en ser simples criaturas de Dios, a ser hijos de Dios. Nos dice San Pablo, hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, coherederos de la herencia de Cristo. ¿Y cuál es la herencia de Cristo, hermanos, hermanas, sino la esperanza de la vida eterna? Y esa vida eterna, nos dice San Juan, no es otra más que el estar en la presencia de Dios nuestro Señor. Y a lo mejor tú podrás decir, ay, Norma, oye, pues qué aburrido estar frente a Dios nuestro Señor, o sea, vamos a estar nada más contemplándolo. Imagínate nada más, querido hermano, querida hermana, ¿cómo será la presencia de Dios? ¿Cómo será vivir en la presencia de Dios? Si ahorita que nosotros no vivimos en su presencia y que inclusive nos damos el lujo de ser pecadores, porque es un agravio muy grande contra nuestro Señor, pero nos lo permitimos. Si aún así, como diría nuestro Señor Jesucristo, aún así siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuán grande no será nuestro Padre, que nos va a dar cosas aún mejores de las que tenemos ahora? No solamente es la contemplación y la paz y el bienestar. Yo no sé si tú te has dado el tiempo en algún momento, hermano o hermana, de estar en contemplación ante el sagrario, de estar aún más todavía ante la presencia física de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, cuando Él está no solamente escondido en el sagrario, sino escondido en la especie del pan y del vino en la Sagrada Eucaristía, que está en la custodia, que estamos cuando tenemos la oportunidad de estar en una hora santa, Él expuesto. Yo no sé si tú has experimentado esa maravillosa sensación de paz, de tranquilidad y de bienestar al estar frente a nuestro Señor Jesucristo, únicamente contemplándolo. Imagínate entonces, querido hermano, querida hermana, cuán grande será nuestra felicidad teniendo no solamente la contemplación de nuestro Señor en un pedacito de pan, sino tener totalmente su presencia, que inunde todo lo que está a tu alrededor, que estés inerme en su sacratísimo corazón, en su sacratísima presencia. Yo no sé, pero yo, una servidora, sí ha experimentado ese bienestar, esa tranquilidad, esa paz, y decir, como diría San Pedro en el momento de la transfiguración, de Señor, qué bien se siente estar aquí. Y ya no va a ser necesario decir, hagamos una choza para ti, para Elías y para Moisés, no.
porque vamos a estar ante la presencia de nuestro Señor. Entonces, ir retomando lo que decíamos hace un momento, para que tú empieces a transformar tu vida, hermano, hermana, lo primero que tienes que hacer es reconocer a Dios nuestro Señor. Ya lo decía el Evangelio. ¿Quién dice la gente que soy? Si nosotros escuchamos lo que la gente dice de Dios nuestro Señor alrededor, muchos podrán decir, como tú y como yo, espero que así lo digas tú también: tú eres mi Señor, mi Maestro, mi amigo, mi confesor, mi amante, mi todo. Eres tú, Señor. Tú eres mi esposo, tú eres mi hijo, eres mi esposa, eres mi padre, mi madre, eres todo para mí. Si tú reconoces eso, empiezas a transformar tu vida, porque ya no vas a ver a los semejantes como normalmente los vería una criatura cualquiera, una persona cualquiera. Lo ves como hijo de Dios, lo ves como Dios mismo. Alcanzas a comprender la imagen y semejanza de Dios nuestro Señor en la vida de cada una de las personas que te rodean. Y ya no puedes hacerles daño, ya no puedes atentar contra ellos, porque sería atentar contra Dios mismo. Si tú dices, como dijo San Pedro, ¿quién dice la gente que doy? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Empiezas a transformar tu vida porque lo reconoces, porque lo declaras, porque lo reconoces ante los demás como el Hijo de Dios, como tu hermano, como tu Maestro, como tu Señor, como tu Salvador, tu Redentor. Lamentablemente, queridos hermanos, en nuestra época, y no solamente en esta, sino en épocas pasadas, muchas, inclusive en la mismísima época de Jesucristo, hubo gente que no lo reconoció, aún teniéndolo ahí presente, tal y como lo tenemos nosotros en la fracción del pan, en ese pedacito de pan. Mucha gente no lo reconoce. Mucha gente, incluso, como en la época de Jesús, trata de tentarlo. Mucha gente, como en la época de Jesús, trata de humillarlo, de ponerlo a prueba. De a ver, si es cierto que eres hijo de Dios, transforma este pan, esta piedra en pan. ¿En quién nos convertimos entonces, queridos hermanos, cuando no reconocemos a Jesucristo como Dios nuestro Señor y Salvador? Nos convertimos en el mismísimo diablo. Suena fuerte, pero es real, hermano, hermana. Si una persona no alcanza a distinguir a Dios nuestro Señor, si no alcanza a contemplarlo, si no lo declara, si no lo ve y cree en Él, si no le tiene fe y lo pone a prueba, se convierte ni más ni menos que en el mismísimo demonio. Y es muy, muy terrible esto, queridos hermanos, porque cuando tú sacas a Dios de tu vida, porque cuando tú pones a prueba lo que Dios te pide o te dice que es mejor para ti y para la sociedad que está a tu alrededor, sacas a Dios de tu vida y te transformas en el mismísimo demonio. ¿Y el demonio qué es lo que quiere si no es la muerte del pecador? Lo está señalando, le está diciendo a Dios: mira, aquel a que creaste con tanto amor, a que hiciste con tanta entrega, a que lo hiciste a tu imagen y semejanza, ve cómo se transforma en mí. Ve cómo te niega y te reniega y te vuelve a renegar. Ve cómo se hunde en el lodo, en el abismo, en la podredumbre. Míralo. Y no solamente nos dañamos a nosotros mismos, queridos hermanos. No solamente nosotros perdemos esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad que decíamos desde el principio de este espacio, podemos vivir el cielo desde esta misma vida cuando transformamos nuestra vida. ¿Y cómo vamos a transformar nuestra vida con nuestras propias fuerzas? No, tenemos que transformar nuestras vidas con la fuerza del Espíritu Santo. Porque somos templos del Espíritu Santo. Hemos sido llamados a ser templos del Espíritu Santo. Pero si a mí me encanta estarme revolcando en el lodo, hacer las cosas que a Dios nuestro Señor no le agradan,
y hacer esas cosas que la misma sociedad nos invita a hacer, porque es lo de hoy, porque es lo justo, porque es lo que nosotros necesitamos, porque queremos darnos a entender que somos fuertes también, que somos importantes, queremos darnos una importancia que no nos corresponde. Queremos ser mejor que los demás. Queremos tener más que los demás. Tantas cosas, decíamos en el bloque anterior, que están siendo legalizadas y que no deberían de ser legalizadas, como el aborto. Negarle la posibilidad a otro ser que no forma parte de la mujer, sino que la mujer ayuda, coadyuva a Dios nuestro Señor a generar vida. Es legal ahora en nuestros tiempos, en muchos países, y se sigue pugnando aquí en nuestro país, en México, que se haga nacional la legalización del aborto. No basta que sea en la Ciudad de México, en donde ya de por sí la Ciudad de México está llena de muerte y de pecado, y de podredumbre y de putrefacción. No basta, sino ahora también hay que contaminar lo que está a nuestro alrededor. Hay que permitir el aborto a nivel nacional. Porque las mujeres tienen el derecho de decidir sobre su propio cuerpo, sí, sobre su propio cuerpo, sí, pero no sobre el cuerpo de otras personas. Y un ser que crece en su interior es otra persona ya de por sí. Y está genéticamente comprobado, médicamente está comprobado. ¿Les importa? Claro que no. Muchas otras cosas que son antinatura, que se ha legalizado ya también en nuestro país. La unión de hombre con hombre, mujer con mujer, antinatura. ¿Por qué antinatura? Porque la unión de las familias es para poder generar a otras familias. Un hombre no puede procrear a otro hombre sin la ayuda de la mujer, ni una mujer puede procrear a otra mujer sin la ayuda de un hombre. Por eso los hizo hombre y mujer. Hombre y mujer los creó a imagen y semejanza, los creó para dar la vida, haciendo y atendiendo el mandato de Dios nuestro Señor. Crezcan y multiplíquense. ¿De qué manera pueden crecer y multiplicarse las personas del mismo sexo? ¿De qué manera? No hay manera. Y volvemos a decir, y perdón que seamos tan insistentes, hermano o hermana, no es que estemos en contra de lo que tú desees hacer con tu vida, no. Estamos en contra de que con tu vida quieres transformar la vida de los demás en la tuya. A imagen y semejanza los creó. ¿Eres imagen y semejanza de Dios? Crea vida, y tú por sí mismo no puedes crear vida. Necesitas de los demás para crear vida. Necesitas del hombre y de la mujer para crear vida. No estamos en contra tuya en tus preferencias o en tus gustos, no. Tú estás en contra de lo que nosotros creemos. Te respetamos porque te amamos. Queremos seguir amándote, pero no puedes de ninguna manera hacer lo que nosotros hacemos porque tú estás en contra de nosotros, en contra de lo que nosotros creemos. No somos homofóbicos ni mucho menos. Simple y sencillamente estamos defendiendo lo que tú estás tratando de acallar, estás tratando de apaciguar, estás tratando de enterrar en lo más profundo de la tierra para que no se escuche. La voz de Dios se va a escuchar. Y miren lo que dice el Evangelio del día de ayer. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la iglesia de Cristo. Y el poder de la muerte, el poder del demonio, el poder del mal, el poder de la oscuridad, de lo que se quiere acallar, de lo que se quiere enterrar en lo profundo, no prevalecerá contra ella. No importa cuánto tiempo pase, no importa de qué manera nos ataquen, no importa de qué manera nos sigan diciendo si somos homofóbicos, que no queremos a las personas, que estamos en contra de ustedes, en contra de los homosexuales, no. Simple y sencillamente el mal y la muerte no va a prevalecer sobre la iglesia. Y la iglesia no son los sacerdotes. Los sacerdotes forman parte de la iglesia. La iglesia no es el papa. La iglesia no son las monjas.
forman parte de la iglesia. La iglesia soy yo, la iglesia eres tú. Y el mal no prevalecerá sobre ella. No prevalecerá sobre mí, sobre ti, sobre los sacerdotes, sobre las monjas, sobre las personas que nos rodean. La muerte es permitir que existan estas uniones en donde no hay vida y no se genera vida. Se genera egoísmo. Y se quiere legalizar y se ha legalizado por puro egoísmo y por creer que eso es equidad. Y me dirán, ay Norma, pues mira, tú no podrías estar hablando si no hubiera habido mujeres en la época del feminismo que dieron su vida para que las mujeres tuvieran voz. Las mujeres siempre hemos tenido voz. A lo mejor no pública, pero las mujeres siempre hemos tenido voz. Porque gracias a las mujeres hay vida. Solamente puede haber vida gracias a una mujer. Solamente. Ahorita ya hay muchas otras tecnologías. Muchas otras. Ya estamos viendo de qué manera clonar a los seres humanos sin necesidad de tener a la mujer. Sin necesidad de tener que tomar a otra persona para poder generar vida. Y yo me pregunto, y te pregunto a ti, y te confronto a ti, hermano, hermana. Si eso no es muerte, si eso no es que el demonio quiere hacer las veces de Dios y humillar a su creación, y humillarlo a Él a través de su creación, porque la bronca no es contigo y conmigo. Nosotros somos nada. Para el demonio somos nada, somos viles juguetes. La bronca es con Dios. Y nos ataca porque a través de nosotros ataca a Dios. Y nos humilla porque a través de nuestra humillación humilla a Dios. Pero si nosotros en nuestra sencillez nos transformamos en María, somos humildes y aceptamos lo que realmente somos, simples criaturas, que no podemos nada sin nuestro Creador, que no tendríamos la vida sin el soplo de vida del Espíritu Santo. Entonces, si nos damos cuenta de eso, podremos dar vida a los demás. Podremos transformar la vida a los demás. ¿Cómo se encuentran todos aquellos que están en guerra, en pugna, en guerra física, las guerras que viven nuestros hermanos allá en Palestina, que viven nuestros hermanos en África, que viven nuestros hermanos en muchas partes del mundo? Una guerra física, armamentista. Y no solamente esas guerras, los decíamos al principio, una guerra emocional. ¿Cuántas cosas no habrán vivido nuestros hermanos que tienen distintas preferencias sexuales? ¿Cuántas cosas no habrán vivido para tener esas preferencias? ¿Qué es lo que han vivido? Porque científicamente también está comprobado que no es genético, que un homosexual se hace, no nace. ¿Qué experiencia tan lamentable es la que pudo haber vivido para poder haber sido optado por esa forma de vida? Pero fíjate, hermano, hermana, tan te respetamos, tan te amamos, que el mismo Dios respeta tu propia decisión de vida. No le gusta, no nos agrada, no es lo bueno para ti. Sin embargo, lo respetamos. Pero no quieras tener algo que no quieres tener porque no respetas lo demás. Amar a Dios sobre todas las cosas y amarlo a Él es hacer su divina voluntad. Y su divina voluntad es hombre y mujer los creó para que creen vida. Y tú desde el momento estás negando la vida. Niegas la vida a otros. Y ahora, no obstante de negar la vida a otros, quieres transformar esa vida para que ya no generes más vida. Entonces, ¿qué es lo que estás generando? Muerte. Pura muerte. ¿Y quién es el autor de la muerte sino el diablo? Pero bueno, nos quedamos con esta reflexión y nos quedamos con las palabras que el mismo Jesús le dice a Pedro. Y sobre mi iglesia no va a poder el poder de la muerte, no prevalecerá el poder de la muerte contra ella. La iglesia va a sobrevivir. La iglesia jerárquica va a sobrevivir. Pero
y sobre todo la iglesia, tú bautizado, tú bautizada, yo bautizada, todos los bautizados vamos a prevalecer sobre el mal que nos aqueja. Espero, queridos hermanos, que transformes tu vida, que esta solemnidad que celebramos ayer te recuerde a qué has sido llamado. De nueva cuenta, cada día, en cada instante el Señor nos recuerda, y no me cansaré de decirlo en este espacio. Transforma tu vida, conviértete en un discípulo, conviértete en un apóstol, en esa persona muy allegada a Dios nuestro Señor, para que posteriormente puedas ser un misionero y transformar la vida de los que te rodean. Transformar la vida en amor, en vida, en felicidad, en abundancia, no en muerte y destrucción. Espero que te haya sido de tu agrado. Espero que hayas reflexionado y que continúes reflexionando, porque esta reflexión no termina en este espacio, sino que continúa a lo largo del día, a lo largo de tu vida, que te haya servido para seguir reflexionando sobre tu misión como discípulo, apóstol y misionero de la Buena Nueva. Te dejo para que puedas seguir interiorizando todas estas palabras, que el Espíritu Santo siga transformando tu vida, que siga hablándote en lo profundo de tu ser, que llegue el momento en el que puedas transformarte en un Cristo, dar la vida por los demás por puro amor, sin necesidad de tener nada a cambio, y que puedas reconocer la humildad de tu ser criatura, hijo de Dios, templo del Espíritu Santo. Me despido, no sin antes pedirle a María Santísima que, como siempre, te lleve en el cruce de sus brazos, en el hueco de su manto. Soy Norma Flores y esto fue Mar Adentro aquí en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Echaré mis redes, Señor, porque yo te amo. Echaré mis redes, Señor, porque confío y te amo. Mar Adentro es el compartir de toda la iglesia, de sacerdotes, religiosos, religiosas, la experiencia de los santos y nuestros propios testimonios de vida. Mar Adentro, ven y navega con nosotros y comparte tus experiencias con el amor de los amores. Escucha a Norma Flores, Mar Adentro, todos los martes de 3 a 4 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.